Y bienvenido a este pedazo de directo hoy de lunes, que vamos a compartir algunos aspectos clave que te van a ayudar muchísimo a que puedas mejorar ese dolor lumbar crónico. Hoy de hecho vamos a hablar sobre los factores más importantes o de los factores más importantes que provocan que una persona tenga dolor lumbar crónico. ¿Por qué? Porque si conoces qué es lo que te está provocando que tú tengas ese dolor, va a ser mucho más sencillo que ese dolor se recupere, o al menos que tú sepas exactamente qué tratamiento, qué terapia es la que tú tienes que hacer para mejorar tu dolor, para que puedas recuperarte y en definitiva que todo esto te permita volver a hacer una vida normal. Una vida en la que no estés limitado por culpa de ese dolor, una vida en la que no seas dependiente, por ejemplo, de otras personas o de los medicamentos, y una vida en la que, sin necesidad de que te operes, puedas volver a jugar a fútbol, puedas volver a subirte a la bicicleta, puedas volver a caminar, puedas volver a correr o puedas volver simplemente a jugar o cargar con tus hijos sin que ese dolor te afecte, sin que ese dolor te limite y sin que ese dolor tan horrible, tan insoportable, te haga sentir frustrado y desesperado. Así que, como te digo, estate muy atento a todo lo que vamos a ir compartiendo a lo largo del directo, porque van a ser aspectos que te van a ayudar de verdad muchísimo en la recuperación de tu dolor lumbar crónico. Así que nada, antes de nada, como siempre, daros las gracias a todos y todas los que os estéis conectando por aquí. El Riquelmes, Guillermo, Cristian, Luca, Miguel, Zinmaidana, Junior, Inma, Mari Carmen, Miguel, Casellastojic, un nombre un poquito complicado, pero bueno, muchas gracias de verdad a todos los que os estéis conectando por aquí, hoy de lunes que estamos aquí viendo el directo. Como siempre digo, si tienes a lo largo del directo alguna pregunta, alguna duda, algo que no te quede del todo claro y quieras consultármela para poder echarte una mano, pues te agradecería que me la dejases por aquí, donde pone añade un comentario, que estaré de verdad encantado de poder ayudarte a que tu situación de dolor pues se pueda ir reduciendo, tu dolor pueda ir mejorando para que dejes de estar limitado y que en consecuencia de todo ello pues puedas volver a hacer una vida normal, porque puedes conseguirlo y porque te mereces hacerlo, ¿vale? Así que antes de nada también, como siempre, preguntarte desde qué parte del mundo me estás escuchando. Si me escuchas desde Chile, desde México, desde Argentina, desde Perú, desde España, desde Australia, desde Estados Unidos, ¿de qué parte del mundo me estás escuchando? Te agradecería que me lo dejases por aquí abajo donde pone añade un comentario, para así saber, pues nada, si me escuchas desde la otra parte del charco, o si me escuchas desde aquí, desde España, desde Europa o desde qué parte. Así que nada, vamos a empezar con el directo. Hoy, como te comentaba, vamos a hablar sobre las causas originarias que provocan el dolor, es decir, vamos a averiguar qué factores son los que pueden estar desencadenando que tengas ese dolor lumbar y en consecuencia de ello, si sabemos qué es lo que está provocando que tú tengas ese dolor, va a ser mucho más sencillo para ti poder saber qué es lo que tienes que hacer para recuperarte ese dolor, ¿vale? Así que estate muy atento sobre todo a lo que vamos a comentar al final del directo, porque de verdad que te va a servir de muchísima ayuda. Talcahuano, Chile, genial, pues un chileno por aquí. Perú, Junior, muy bien. ¿De qué parte de Perú eras, Junior? Bueno, luego tenemos a Jesús desde México, Zimaidana desde Argentina, Cristian desde Colombia. Oye, pues tenemos todos los países de Latinoamérica están aquí. Argentina, Colombia, México, Perú y Chile. Falta Uruguay, falta Paraguay y bueno, en general estamos todos completos. Así que nada, muchas gracias de verdad a todos y todas las que pues estáis aquí en el directo, que me estáis escuchando desde tantísimas partes del mundo. Yo súper agradecido de teneros a todos por aquí. Así que nada, como comentamos y como digo, si tienes alguna duda a lo largo del directo, pues házmela, que estoy aquí encantado de poder ayudarte. Básicamente, los factores que provocan que podamos tener ese dolor lumbar crónico son muchos y diversos. Te voy a hablar de algunos de ellos para que sepas si más o menos tu dolor puede verse a esos factores, ¿vale? Entonces, el primero no es el más importante, no es el más frecuente en absoluto, pero puede darse el caso de que tu dolor venga por esa misma razón, y es que muchas veces cuando contraemos un virus, una bacteria, una gripe, llámese coronavirus, llámese gripe A, llámese gripe española, llámese diferentes tipos de virus que podamos tener, que normalmente los virus suelen estar en la parte pues, del estómago, en la parte del sistema digestivo inclusive. Todos estos virus, todas esas bacterias pueden provocar que nos aparezca un dolor en la zona lumbar, un dolor en la zona lumbar, un dolor en los glúteos, un dolor en otras zonas del cuerpo, ¿vale? Sobre todo en la zona baja de la espalda. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si yo tengo un virus, una bacteria y ese virus me está provocando que yo tenga ese dolor, de nada sirve que yo me ponga a hacer ejercicios, de nada sirve que yo me ponga a hacer estiramientos si ese dolor viene por un virus, una bacteria. ¿Por qué? Porque si el dolor viene por un virus, una bacteria, lo que tengo que hacer es matar a la bacteria. ¿Para qué? Para que una vez muerta la bacteria, pues no me esté provocando ningún tipo de dolor. Como te digo, esto no suele ser en absoluto lo habitual, esto no suele ser
lo más normal del mundo, sino que suele ser bastante raro, pero aún así quiero comentártelo para que sepas que si tienes otro tipo de síntomas, además del dolor lumbar, como pueden ser vómitos, como pueden ser, en este caso, dolor abdominal, dolor de estómago, como pueden ser, por ejemplo, hinchazón abdominal, como pueden ser cólicos, si tienes este tipo de síntomas, además del dolor lumbar, puede ser una muy buena señal de que tu dolor lumbar no viene por una discopatía, que no viene por una hernia, que no viene por una protusión, que es lo que te haya podido salir en la resonancia magnética, sino que viene principalmente por algún virus, bacteria o problema que puedas tener en el sistema digestivo, es decir, en el estómago, ¿vale? Entonces, sería importante, si tienes ese tipo de síntomas de los que te he hablado, que fueses con un especialista en aparato digestivo para que te vea o te haga una valoración y en función de eso ver si tienes, como digo, algún virus y alguna bacteria. Si el caso es que tu dolor viene por ese virus o esa bacteria, lo más recomendable es que primero mates ese virus o esa bacteria, y a partir de ahí, seguramente cuando lo mates, pues el dolor irá reduciéndose o disminuyendo. Esto normalmente suele suceder cuando llevamos con dolor no mucho tiempo. Es decir, si tú llevas 1 año, 2 años, 5 años, 10 años con el dolor, no suele ser en absoluto común que lleves 5 años o 10 años con una bacteria. Normalmente la bacteria suele estar pues 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mes a lo sumo, pero al cabo de ese tiempo, si has hecho el tratamiento adecuado, pues la bacteria se ha debido morir. Entonces, ya te lo digo, este es un caso que puede ocurrir, que puede pasar, no suele ser en absoluto lo habitual, pero bueno, para que lo tengas en cuenta, ¿vale? Otro segundo caso que también puede generarnos ese dolor es que tengamos algún tipo de enfermedad autoinmune. Seguramente muchos de vosotros conocéis o habéis experimentado incluso en vuestras propias carnes lo que es, pues, por ejemplo, la artritis reumatoide. Es un tipo de enfermedad inflamatoria, es un tipo de enfermedad que afecta a las articulaciones, ya sea a las caderas, ya sea a los codos, a los hombros, ya sea, por ejemplo, a los tobillos, a las rodillas, que es un tipo de enfermedad que precisamente altera el sistema inmune y en consecuencia de ello, pues puede inflamar o doler diferentes articulaciones o incluso producir dolor en otras zonas del cuerpo, como por ejemplo la zona lumbar. Este tipo de enfermedades sí que se pueden diagnosticar, sí que se pueden, pues, si vas a un médico especialista, te valora y te hace una serie de pruebas, te podrá decir si tienes este tipo de enfermedades. Lógicamente, este tipo de enfermedades como la artritis reumatoide por sí misma también puede causar dolor, ¿vale? No suele ser de nuevo lo habitual, no suele ser lo más común del mundo, pero puede darse el caso de que tu dolor venga por esa parte y que no venga de ni problema muscular, ni problema de, por ejemplo, una discopatía, ni una hernia, ni nada de eso, sino que simplemente el dolor venga a causa de una enfermedad secundaria, como puede ser una artritis reumatoide, o como puede ser un síndrome de intestino irritable, o como puede ser, incluso en casos graves, aunque de nuevo, que no cunda la alerta, que no cunda, que más bien haya tranquilidad, que también se puede dar por casos de cáncer, ¿vale? Pero no suele ser de nuevo lo habitual, así que con esto no te estoy diciendo que si tienes dolor es por un cáncer, ni muchísimo menos, simplemente te estoy diciendo que suele darse el caso en algunas circunstancias hipotéticas de que el dolor venga por un cáncer, pero de nuevo no suele ser en absoluto lo habitual, así que por favor, estate tranquilo, sobre todo si no tienes síntomas más allá del dolor, es decir, si no tienes, pues como hemos comentado antes, vómitos, si no tienes pérdida de peso acelerada, si no tienes otro tipo de síntomas como por ejemplo mareos, otro tipo de síntomas totalmente diferentes y solo tienes pues dolor lumbar, hormigueos, calambres, pinchazos, etcétera, etcétera, ardor o quemazón, por ejemplo, pues no suele ser en absoluto lo habitual, así que por esa parte no te preocupes, pero bueno, quería comentártelo para que sepas que el dolor puede venir de muchas razones o de muchos motivos diferentes. Doctor, tengo dolor en el pecho izquierdo, profundo, mi tensión bien, electro bien, pero aún sigue. Claudia, no sé si te refieres a que te has hecho varias pruebas a nivel de tensión arterial, a nivel de la electro y sigue bien. Pues en ese caso habría que valorar, habría que saber exactamente pues, cuánto tiempo llevas con el dolor, si solamente te duele el pecho izquierdo o hay otras partes del cuerpo que te duelen, si por ejemplo has tenido pues, algún accidente, algún traumatismo, algún golpe, imagínate con el coche o con la bicicleta o con lo que sea, que haya podido provocar algún problema en las costillas y a causa de eso que se genere ese dolor. Entonces habría que ver exactamente de dónde viene ese dolor, si en el caso de la tensión y en el caso de la electro sale bien, ¿vale? De hecho, otro punto que quería comentar contigo, que es otro de los factores que desencadenan el dolor, ¿vale? En este caso, dolor agudo, no dolor crónico, es el hecho de, por ejemplo, si has sufrido hace muy poquito tiempo, has sufrido algún golpe, has sufrido algún accidente, te has caído por las escaleras, has tenido algún accidente por ejemplo, con la bicicleta, has tenido algún accidente de coche, has tenido algún traumatismo por cualquier circunstancia. Ese hecho también puede provocar que tú tengas ese dolor, especialmente si has tenido una fractura vertebral. ¿Qué es una fractura vertebral? Pues simple y llanamente que una de las vértebras,
Las vértebras son estas cositas que ves por aquí, ¿vale? Son los huesos de la espalda. Las vértebras son estas cositas que ves por aquí, que son los huesos de la espalda. Entonces, si se ha producido una fractura vertebral, que es que se ha roto un poquito o mucho, depende del tipo de fractura que tengas, se ha roto parte del hueso o parte de la vértebra, pues esa también puede ser una causa originaria del dolor que tú tienes, ¿vale? Eso siempre y cuando haya sido una fractura grande, una fractura intensa, una fractura por un golpe importante. Si yo, por ejemplo, me doy un golpe aquí detrás contra la pared, lógicamente eso no va a causar una fractura en ningún hueso de la espalda, ¿vale? Entonces tenemos que tener en cuenta qué tipo de golpe, qué tipo de accidente o qué tipo de fractura tuvimos, por ejemplo, hace unos días o hace unas semanas, y en el caso de que tengamos una resonancia magnética o una prueba de imagen como una radiografía, pues vamos a saber qué grado, qué intensidad o qué magnitud de la fractura tenemos, ¿vale? Es otra causa que puede originar ese dolor. Ojo, esto no va de que si yo, por ejemplo, imagínate, llevas 10 años, 15 años, 20 años con el dolor y tuviste hace muchísimos años una fractura, esto no va de que la fractura, o mejor dicho, el golpe que tuviste hace muchos años sea la causa de ese dolor, y más si llevas muchos años. Simplemente quiere decir que en su momento tuviste una fractura, pero que hay otra serie de cosas que pueden estar afectando a que tú tengas ese dolor o que ese dolor se mantenga en el tiempo y que ese dolor no se termine de solucionar, ¿vale? Que son dos cosas completamente diferentes. Una cosa es que hayas tenido, por ejemplo, un accidente de tráfico bastante intenso, que hayas tenido una fractura en alguna vértebra de la espalda y con consecuencia de ello haya aparecido ese dolor. Es decir, que el dolor ha aparecido a raíz del accidente que has tenido. Si tú tuviste un accidente hace muchos años, pero con el dolor llevas teniéndolo pues 2 años, 3 años, 5 años, el dolor no se debe en absoluto al accidente que tú tuviste. ¿Por qué? Porque si se debiese a ese accidente, el dolor lo deberías de llevar teniendo desde el accidente que tuviste hace ya muchísimos años, para que lo tengas en cuenta, ¿vale? Y otra cosa importante que sí te quería comentar en base a todo esto que estamos hablando es que el dolor, cuando tenemos un dolor desde hace muchos años, cuando tenemos un dolor lumbar crónico, es decir, si llevas con el dolor 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, lo más normal del mundo, lo más frecuente es que ese dolor, si no has tenido ninguna enfermedad, si no has tenido caídas importantes, golpes o accidentes, lo más normal del mundo es que se deba a una serie, a una mezcla de factores. Es decir, el dolor crónico no es más que un dolor agudo mal gestionado. ¿Qué quiere decir eso? Que puede ser que hace unos años, hace unos meses, tuviste un dolor agudo, es decir, un dolor puntual que te apareció por X razones y que debido a que no fue bien tratado ese dolor, con el paso del tiempo y por diferentes razones, se ha ido cronificando, ¿vale? Entonces, una cosa importante antes de hablar de los factores más importantes que provocan que tú tengas ese dolor lumbar crónico, una cosa que quiero que entiendas y sepas a la perfección, es que el dolor crónico no es igual a dolor de por vida, dolor para siempre, dolor incurable, en absoluto. De hecho, muchas personas con dolor desde hace mucho tiempo, que sus médicos o su traumatólogo les dice que tiene dolor crónico, muchas personas piensan que dolor crónico es lo mismo que dolor para toda la vida, dolor irrecuperable. Y en absoluto quiero que entiendas esto. ¿Por qué? Porque el dolor crónico se puede mejorar, el dolor crónico se puede solucionar. Y si no, pues puedes, como siempre te comento, ver los testimonios y los casos de éxito de las personas que tienes por aquí arriba, en mi perfil, que se han ido recuperando progresivamente de ese dolor crónico de muchos años. Porque, de nuevo, dolor crónico no es sinónimo de dolor para toda la vida. Dolor crónico es simplemente dolor de larga evolución. Es decir, un dolor que llevas mucho tiempo teniendo. Pero eso no es lo mismo de que tu dolor sea para siempre y que tu dolor no se pueda solucionar. Son dos cosas completamente diferentes. Porque, como te digo, y esto es algo que hacemos mucho dentro del programa de Espalda sin Dolor con nuestros pacientes, que Sonia, por ejemplo, que te acabo de ver por aquí, es una alumna, de hecho, de las más avanzadas o de las que más trabajan y que más se esfuerzan en mejorar esta situación. Al final, una de las cosas que hacemos dentro del programa de Espalda sin Dolor, que es justamente lo que te comentaré ahora, es averiguar qué factores o qué razones son las que están causando que tú tengas ese dolor, al menos las principales, y a raíz de ahí, una vez tú sabes exactamente qué factores son los más importantes o los más desencadenantes del dolor que tú tienes, va a ser más sencillo para ti tratar ese dolor para poder solucionarlo y que todo esto lo puedas conseguir sin tomar medicamentos y sin operarte. ¿Para qué? Pues que una vez que sin medicamentos y sin operación pones solución a tu problema, se va a disminuir ese dolor, es decir, vas a tener menos dolor y vas a estar menos limitado en tu día a día. ¿Qué es lo que te va a permitir esto? Pues volver a jugar con tus hijos, poder cargar peso, poder, en este caso, subirte a la bicicleta, poder hacer ejercicio en el gimnasio, poder salir a correr, el dejar de tener miedo a hacerte daño a la hora de pues, hacer algún ejercicio o cargar peso, que son cosas del día a día que tú también puedes conseguir y que obviamente si sigues un tratamiento adecuado como hacemos dentro del programa de Espalda sin Dolor, pues también puedes conseguir. Y obviamente todo esto se consigue pidiendo ayuda a un especialista, sabiendo exactamente qué es lo que tienes que hacer.
Y como te digo, aquí tienes el ejemplo de muchísimas personas, testimonios, casos de éxito, de personas que como tú llevaban muchos años con dolor, que habían probado muchos tratamientos y que finalmente han logrado recuperarse de ese dolor gracias al programa online de Espalda sin dolor. Así que vamos a seguir con el siguiente punto. Antes de nada, sí quería comentar una duda que teníamos por aquí. Fer consulta, después de una cirugía de hernia discal L5S1 es normal que siga con dolor por debajo del gemelo, dicen, por mucho tiempo con el nervio comprimido y está irritado e inflamado. Antes de responder a tu pregunta, sí quería, pues, a todos los que tengáis alguna duda, alguna pregunta, algo que no quede del todo claro, que la dejéis por aquí abajo por el chat para así poder revisarla y de verdad ayudaros, que mi intención única y exclusiva es estar aquí para ayudaros al máximo con el problema que tengáis. Así que en cuanto a lo que tú comentas, si es normal después de una cirugía volver a tener dolor, como siempre comento en mis historias, en los vídeos, en mi perfil, suele darse el caso con bastante frecuencia de que personas después de la operación vuelven a tener recaídas en cuanto al dolor se refiere, en cuanto a las hernias discales. De hecho, más o menos en torno a una de cada dos personas, de hecho un 50-60%, una de cada dos personas que se operan normalmente suelen, como tú dices, recaer a nivel de volver a tener el mismo dolor, volver a tener más dolor, volver a tener incluso otro tipo de síntomas diferentes o que les vuelva a aparecer la hernia discal. ¿Por qué ocurre esto? Pues muy sencillo, porque si tú te operas esto de aquí, es decir, esto es una hernia discal, ¿vale? Para quien no lo sepa, esto es una hernia discal que se forma en el disco que tenemos entre un hueso de la espalda y el otro hueso, entre las dos vértebras de la espalda. Si tú te quitas esta hernia discal, pero sigues haciendo exactamente lo mismo en tu día a día, que ha provocado que esta hernia discal salga hacia afuera, lo que va a pasar es que te van a quitar esa hernia, pero en el futuro va a volver a salir otra hernia discal, porque estás haciendo en tu día a día exactamente aquello que te ha provocado la hernia. Y si tú sigues haciendo aquello que te provoca una hernia, por mucho que te quiten esa hernia, va a volver a aparecer otra hernia. Y si te quitan esa hernia, volverá a aparecer la otra hernia. Entonces, por eso la solución no está muchas veces en la operación. Por eso la solución está en averiguar qué es lo que te está provocando que tú tengas el dolor, que tú tengas el problema, que tú tengas en la hernia y solucionarlo de raíz. Porque la operación al final lo único que hace es quitar la hernia. Bueno, depende del tipo de operaciones que te hagas, porque obviamente hay distintos tipos de operaciones. No es lo mismo una operación donde te ponen tornillos para fijar la espalda, es decir, para que la espalda esté recta y que no tenga movimiento prácticamente, una operación en la que te quitan la hernia directamente o en la que te quitan el disco, una operación en la que te quitan, como te he comentado, solo la hernia, pero dejan el disco de dentro, es decir, a ver, para que nos entendamos, hay operaciones en las que te quitan esta parte transparente, te la quitan directamente, hay operaciones en las que te dejan esta parte transparente, pero te quitan la hernia, es decir, esto rojo por aquí, ¿vale? Hay operaciones en las que te ponen tornillos y hace que la espalda esté así, esté como encajada, por decirlo de alguna manera. Entonces va a depender del tipo de operación que tengas. Pero suele darse el caso de, la verdad, con bastante frecuencia, y era algo que iba a comentar justamente ahora, suele darse el caso con bastante frecuencia que las personas que se operan de una hernia discal o de un dolor lumbar o de una ciática, al cabo de un tiempo vuelven a tener el mismo dolor, más dolor o nuevos síntomas todavía. Así que por esa misma razón, yo, si todavía no te has operado, pues te recomendaría que no pases por cirugía o que no te operes, salvo que tengas una situación que realmente sea obligatoria y realmente grave de solucionar. Es decir, que necesites sí o sí la operación para poder recuperarte. ¿Qué situaciones suelen ser estas? Pues principalmente lo que se conoce como el síndrome de cola de caballo, que lo hemos comentado muchas veces, el síndrome de cola de caballo o de caudaquina, que es cuando tienes incontinencia urinaria, cuando tienes pérdida de sensibilidad en las piernas, cuando no tienes fuerza en las propias piernas, es decir, que te levantas de la cama, por ejemplo, y te caes al suelo porque no puedes hacer fuerza, que por ejemplo te pinchas, imagínate que te pinchas con un cuchillo en la pierna y no sientes absolutamente nada. Es decir, no sientes ese pinchazo. Eso es porque no te llega la señal nerviosa, es decir, el nervio no transmite la información y en consecuencia de ello, pues no tienes sensibilidad, es decir, no sientes absolutamente nada. Salvo en esas situaciones más graves, más extremas, en las que la operación, la cirugía es una muy buena herramienta, las cosas como son. Si únicamente tienes dolor lumbar, ardor, punzones, quemazón, hormigueos, calambres, pinchazos, aunque sea desde hace mucho tiempo, aunque sea un dolor intenso, sinceramente la operación puede tener muchos más riesgos que beneficios, y sobre todo también el tiempo de recuperación de la operación, lo cara que normalmente suele ser una operación y, como te digo, los efectos secundarios de una operación, porque una operación no te puede garantizar ningún neurocirujano, ningún traumatólogo, ningún médico, nadie te puede garantizar que la operación vaya a salir bien al 100%, nadie te puede dar una garantía con una operación, aunque tú intentes decirle al médico, ¿cuánta garantía tengo, neurocirujano, traumatólogo, de que la operación salga bien? No hay ningún médico que te pueda garantizar nada en ese sentido, porque en esta vida no hay garantías, precisamente
precisamente para problemas de salud. Nadie te puede garantizar que durante la operación no haya alguna complicación, que durante la operación algo no salga mal, que después de la operación en el post-tratamiento pues no vuelvas a tener el mismo dolor o no vuelva a aparecer ninguna hernia discal. Eso es algo que desgraciadamente nadie te puede garantizar al 100%. Que obviamente hay un porcentaje, si se hacen las cosas bien, de que la cosa no vaya peor, pues sí, pero al 100% nunca nadie te va a poder garantizar algo así con una operación de espalda, con una operación de hernia discal L4, L5, S1 principalmente, ¿vale? Así que por esa misma razón te aconsejo, si todavía no tienes ese síndrome de cola de caballo del que hemos hablado antes y todavía no te has operado, pues yo te aconsejaría que no te operes, porque la probabilidad de que las cosas salgan mal después de la operación va a ser mucho mayor que si haces otro tipo de tratamiento, ¿vale? A mí el dolor, a mí me da mucho dolor, pero acá en Colombia ponen varias inyecciones dentro de la columna y aquí se le llama bloqueo, que mientras te quita el dolor, no sé si es verdad. Lo que tenemos que entender con respecto a esto que comenta Ruco es el hecho de que una infiltración, un bloqueo, te puede ayudar a quitar el dolor de manera parcial o momentánea. ¿Qué quiere decir esto? Que normalmente no te suele quitar el dolor al 100%, puede darse la circunstancia de que sí, pero suele quitártelo por un periodo de tiempo, ya sea unas semanas, unos días, unos meses. En el caso más excepcional suelen ser bastantes meses, pero no suele ser lo habitual en absoluto. Entonces, depende porque mira, por ejemplo, Cristian comenta, a mí me aplicaron un bloqueo y no me hizo nada. Depende de cada persona, hay personas a las que el bloqueo les ayuda, hay personas a las que el bloqueo no les ayuda absolutamente en nada, como puede ser el caso de Cristian, o hay personas a las que el bloqueo les dura y además por mucho tiempo. Entonces, de nuevo, ¿hacerse un bloqueo está bien si tengo un dolor, por ejemplo, lumbar crónico? Pues si lo que quieres es únicamente paliar, aliviar el dolor de manera momentánea, puedes hacértelo. Yo tampoco soy muy partidario de ello porque al final no estás poniendo una solución de raíz al problema que tú tienes. Es decir, estás poniendo un parche temporal al dolor que tú tienes y no estás solucionando el dolor desde la raíz, desde el origen. En consecuencia de todo ello, pues es normal que a pesar del bloqueo, puedas estar más limitado pues para jugar con tus hijos, para hacer deporte, para caminar, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuándo te puedes aplicar un bloqueo? Pues lo primero, teniendo en cuenta que el bloqueo puede que te funcione o puede que no. Ahí, como comentábamos con la cirugía, con la operación, nadie te puede dar una garantía, ningún médico, de que el bloqueo pues te ayuda al 100% a recuperarte de ese dolor o que te reduzca ese dolor. Nadie te lo puede garantizar. La única manera es experimentándolo, es decir, que te pongas ese bloqueo y veas la reacción que tiene en tu cuerpo con el paso del tiempo. Aquí es importante tener en cuenta que bloquearse de manera permanente no tiene ningún tipo de sentido. Es decir, que de nada sirve estar, como por ejemplo, tomando pastillas, pero bloqueándote, poniéndote inyecciones cada mes o cada 2 meses o cada 3 meses, porque vas a provocar bastante más problema en tu cuerpo. Al final los bloqueos se podría decir que son parecidos a la medicación, en el sentido de que te estás dañando cierta parte del cuerpo por el hecho de estar continuamente bloqueándote, continuamente infiltrándote o continuamente tomando pastillas. Si lo utilizas de manera puntual, bueno. Si lo utilizas de manera constante, es decir, necesito bloquearme, necesito ponerme inyecciones para que se me vaya el dolor, estás cometiendo un grave error que te puede costar la salud, no solo en la zona lumbar, sino en otros órganos. Entonces, ten cuidado con lo que haces, ¿vale? Por esa parte. ¿Cuándo se considera dolor lumbar crónico? Normalmente, Juanjo, el dolor lumbar crónico se considera cuando llevamos más de 3 meses con el dolor, ¿vale? Aunque por norma general yo lo catalogaría cuando llevas pues 6, 7 meses, 8 meses, incluso 1 año con el dolor. Ahí se catalogaría como dolor crónico. Si, por ejemplo, has tenido un dolor porque te has caído la semana pasada, porque has tenido un periodo de estrés desde hace poquito tiempo, porque has tenido una pérdida familiar, porque has tenido una operación la semana pasada, eso se consideraría dolor agudo, ¿vale? Dolor crónico es algo que ya persiste más en el tiempo. De nuevo, importante recalcar, no es lo mismo dolor crónico que dolor para siempre, para toda la vida y dolor incurable. Dolor crónico es dolor de mucho tiempo. Dolor para toda la vida es dolor que no tiene solución y el dolor crónico afortunadamente tiene solución, ¿vale? Importante entender esta diferenciación porque hay muchas personas con las que hablo a diario que me dicen, yo tengo dolor crónico desde hace mucho tiempo y ya sé que mi dolor es para siempre y que no tiene solución. No, te estás equivocando. El dolor crónico es una cosa y el dolor para toda la vida es otra cosa completamente diferente. De hecho, dolor para toda la vida no existe a ciencia cierta porque todos los dolores a priori se pueden mejorar, se pueden reducir o incluso se pueden solucionar. Va a depender del tipo de problema, del tipo de dolor o del tipo de enfermedad incluso que puedas tener, pero a priori, a rasgos generales, el dolor crónico tiene solución, se mejora, se reduce y se soluciona, en definitiva, para que vuelvas a hacer una vida completamente normal. A muchas personas sí le han servido, algunos con un bloqueo es suficiente y a otros es cada 6 meses, creo. Al final, como tú dices, Cristian, depende de cada persona, hay cuerpos y cuerpos. Hay cuerpos a los que el bloqueo no les sirve de ayuda, hay cuerpos a los que el bloqueo les sirve por un largo periodo de tiempo y hay otros a los que el bloqueo no les sirve absolutamente para nada.
Pues vamos con el último punto y de nuevo, si tienes alguna duda te agradecería que me lo dejases por aquí. Otro de los factores, o mejor dicho, otra de la serie de factores que es la que comúnmente provoca el dolor que nosotros tenemos es justamente lo que te hablaré ahora, que es lo que trabajamos con todos y cada uno de los alumnos y pacientes del programa online de Espalda sin Dolor. Y es que muchas veces pensamos que mi dolor es por una discopatía, mi dolor es por el sobrepeso, mi dolor es por la artrosis, mi dolor es por la hernia discal, mi dolor es porque tuve una caída hace tiempo, mi dolor es porque hice una mala fuerza, tuve una mala postura. Y déjame decirte, si piensas de esa manera, a rasgos generales, siempre hablando de rasgos generales, porque habrá excepciones y habrá personas que pueda deberse a eso, a rasgos generales, tu dolor no es ni por una mala postura, ni por una mala fuerza, ni por una discopatía, ni por una hernia, ni por una artrosis. Te lo dice una persona que trabaja a diario como profesional especialista, que soy, con personas que tienen tu mismo dolor, que tienen tu mismo problema y que llevan decenas de años con el dolor. Y lejos de que suceda de esa manera, la mayoría de las ocasiones o la mayoría de las veces cuando tenemos un dolor crónico, un dolor de mucho tiempo, de muchos años, es como te comentaba, un dolor agudo que ha sido mal gestionado, que ha sido mal recuperado. ¿Y por qué ha sido mal recuperado? Pues por una serie de factores. ¿Qué factores pueden provocar que el dolor se alargue en el tiempo, se cronifique, como estamos comentando, y que, en definitiva, sigas teniendo ese dolor que te afecta para jugar con tus hijos, para caminar, que te afecta a la hora de dormir, que te afecta para, por ejemplo, pues tener intimidad con tu esposa, que te afecta para jugar a fútbol, que te afecta para muchísimas cosas? ¿De qué depende ese dolor? Pues en la mayoría de los casos, o al menos por el tipo de pacientes, el tipo de personas con las que yo trabajo, suele deberse a diferentes motivos. Uno de los factores que provocan ese dolor o que hacen que ese dolor se vuelva crónico es el sedentarismo, es el reposo y la falta de actividad física. Es decir, las personas, por norma general, que menos ejercicio hacen, que menos se mueven, que menos cuidan de su musculatura, de su espalda, de sus huesos, de sus vértebras, suelen ser personas que, por norma general, y como te comento, suelen tener más predisposición a tener el dolor crónico, es decir, a que ese dolor se mantenga en el tiempo. Por eso, y como siempre comento en mis vídeos, una de las claves fundamentales para que ese dolor pueda mejorar es que te muevas, que hagas ejercicio, que no mantengas el reposo, que te mantengas activo. Si puedes caminar 10 minutos, camina 10 minutos. Si puedes caminar media hora, camina media hora. Si te apetece ir a natación porque es algo que te gusta mucho, ve a natación. Si te apetece hacer yoga, haz yoga. Si te apetece salir a correr, intenta salir a correr a ver cómo responde tu cuerpo. Si puedes, además de todo eso, combinarlo con ejercicios de respiración, ejercicios de movilidad y ejercicios de fuerza, que es lo que hacemos dentro del programa de Espalda sin Dolor, pues seguramente vas a conseguir mejores resultados todavía, ¿vale? Pero es súper, de verdad, importante el movimiento, porque el sedentarismo, el reposo, la falta de ejercicio, el tener los huesos atrofiados, las articulaciones atrofiadas, el perder la musculatura, va a favor en este caso del dolor. Es decir, que a más reposo hagas, a menos ejercicio hagas, mayor probabilidad de tener ese dolor, ¿vale? Para que lo tengas en cuenta. Otro de los factores, el segundo de los factores que también me encuentro con la mayoría de personas a diario que son uno de los desencadenantes principales de ese dolor, ya no solo es el sedentarismo, ya no solo es el reposo y la falta de ejercicio, sino también es el estrés, el agobio, los nervios, la preocupación, por decirlo de alguna manera. El estrés crónico es sin lugar a dudas uno de los factores más determinantes en que tu dolor se mantenga a lo largo del tiempo. Y seguramente si llevas muchos años con dolor lo habrás notado, de sentirte frustrado, de sentirte deprimido, de sentirte desesperado, porque además has probado diferentes tratamientos que no te han servido de ayuda. A lo mejor has probado masajes, acupuntura, medicamentos, inyecciones, infiltraciones, en algunos casos operaciones, has probado también las ventosas, has probado las fajas, las mantas o compresas calientes y a pesar de eso todo tu dolor se sigue manteniendo en el tiempo y eso te hace sentir muy limitado para el día a día o incluso dependiente de otras personas. Precisamente esa parte más psicológica, esa parte más mental, emocional, esa parte de estrés influye radicalmente en que tu dolor se mantenga en el tiempo. Por eso, algo que hacemos mucho dentro del programa de Espalda sin Dolor con todos nuestros pacientes es trabajar no solo a nivel de ejercicio, es decir, no solo la musculatura, no solo la parte física, sino trabajar mucho la parte psicológica o mental. ¿Por qué? Porque si trabajas la parte psicológica y tienes una mente sana y fuerte, vas a tener infinitamente más probabilidades de mejorar, de recuperarte, de solucionar o de curar tu dolor para volver a hacer una vida normal que las personas que no trabajan la parte mental, la parte psicológica. Y en consecuencia de todo ello, y como habrás visto o te aconsejo si no lo has hecho que los veas, todos los testimonios de las personas que puedes ver por aquí por mi perfil son personas que no solo han hecho ejercicio, que no solo han trabajado la parte física, es decir, que han fortalecido sus músculos, que han mejorado su flexibilidad, que han mejorado su movilidad, sino que además son personas que han cuidado su parte psicológica, su parte mental. Y en consecuencia de todo ello, son personas con más confianza, con más seguridad, son personas que no tienen miedo a hacerse daño, que no tienen miedo a lesionarse, que no tienen miedo a quedarse enganchadas de la espalda, son personas que pueden
agacharse, que pueden coger peso, que pueden ducharse, que pueden ir al baño por ellas mismas sin tener ese dolor, personas que han vuelto a hacer ejercicio, como es el caso de Rubén, como es el caso de José, como es el caso de Mónica, de todas estas personas que se han recuperado de ese dolor y que ahora pues salen a correr, que vuelven a jugar a fútbol con sus hijos, que vuelven a cargar o jugar con ellos mismos, que vuelven incluso a practicar deportes que llevaban mucho tiempo sin hacer a causa de ese dolor, como es el caso de Tomás, que es un deportista de ciclismo que llevaba más de 10 años incluso sin practicar ciclismo por culpa del dolor lumbar crónico. Y todo esto, como te comento, lo puedes ir consiguiendo cuando entiendas que la parte mental o psicológica afecta mucho a tu dolor y cuando entiendas que el estrés es uno de los mecanismos, es uno de los aspectos que más influyen en que ese dolor se siga manteniendo. Porque muchas personas, desgraciadamente con dolor, se siguen centrando en mi protusión, mi hernia discal, mi discopatía, yo es que tengo una escoliosis, yo es que tengo una desviación, y aunque eso pueda influir parcialmente en el dolor que tú tienes, en absoluto es la causa única y principal del dolor que tú padeces. Es decir, que si te sigues enfocando en si no mejora mi protusión, si no mejora mi hernia, si no mejora mi discopatía, si no me curo la artrosis, no me va a desaparecer el dolor, te estás equivocando rotundamente. Y te lo digo de verdad con toda la confianza del mundo, con toda la seguridad y con toda la transparencia, porque después de haber ayudado a más de 70 personas de todo el mundo con tu mismo dolor, con tu misma lesión, con tu misma hernia, con tu misma artrosis, con tu misma protusión, con tu misma discopatía degenerativa, si algo tengo claro es que la lesión que puedas tener en la espalda no es la causante única y directa del dolor que tú tienes. ¿Por qué? Pues básicamente por el simple hecho de que todas estas personas que ves por aquí por mi perfil se han recuperado del dolor, han mejorado su dolor, lo han reducido, han dejado de estar limitadas en su día a día para jugar con sus hijos o para hacer deporte, y la mayoría de ellas siguen teniendo la discopatía, siguen teniendo la protusión. ¿Por qué? Porque son situaciones normales que no deberían afectarte física ni psicológicamente. Pero hasta que no entiendas que esa parte o en esa parte precisamente no te tienes que centrar, es decir, tienes que dejar de poner el foco de atención en la discopatía, la hernia o la protusión. Tienes que poner el foco de atención en ¿cómo puedo empezar a hacer ejercicio? ¿Cómo puedo empezar a moverme más? ¿Qué pensamientos son los que tengo que cambiar o qué tipo de mentalidad tengo que empezar a tener para recuperarme de ese dolor? ¿Qué hábitos de vida, de mi día a día me refiero, puedo modificar a nivel de estrés, a nivel de descanso, a nivel de alimentación, para que eso me influya en lo que es el dolor? Es decir, para que me pueda recuperar de ese dolor. De hecho, una de las cosas que hemos comentado es que, por ejemplo, el tabaco o el alcohol son dos factores que influyen muchísimo en el propio dolor, por lo que no tiene ningún tipo de sentido si eres una persona que fuma o que bebe, incluso en circunstancias puntuales, no tiene ningún tipo de sentido que te sigas centrando en mi protusión, mi hernia, mi discopatía, antes de quitarte el tabaco o el alcohol de tu vida, porque son dos de los aspectos que más inflaman el cuerpo, que más inflaman tu hernia discal, que más inflaman tu zona lumbar y que por ende más te pueden afectar en lo que es el propio dolor o la limitación de tu día a día. Así que espero que te haya quedado todo perfectamente claro, porque sé que son muchas cosas, sé que son muchos puntos los que hay que tratar, pero espero que te haya servido de ayuda, que para eso estamos haciendo el directo y eso es lo más importante. Así que si por lo que sea, en tu caso en concreto me refiero, necesitas o quieres solucionar de manera urgente, de manera prioritaria, porque sientes que no puedes aguantar más, porque sientes que no puedes seguir con este dolor tan horrible y tan limitante en tu día a día, si de verdad necesitas solucionar ese dolor y no quieres ni operarte ni tampoco estar dependiendo de los medicamentos, escríbeme un mensaje privado por aquí con la palabra programa, que estaré encantado de poder analizar tu caso con detalle para saber si yo te puedo ayudar a que te recuperes de ese dolor, para que dejes de estar limitado, para que dejes de sentirte dependiente de los demás y para que vuelvas a jugar con tus hijos o hacer deporte sin ese dolor. Así que si estás interesado en que te pueda echar una mano, en que te pueda ayudar a solucionar este dolor lumbar crónico, escríbeme un mensaje por aquí con la palabra programa, que estaré encantado de hacerlo. Así que nada, te deseo que pases muy buen día o muy buena tarde y nos vemos en el próximo directo. Adiós.